Amén. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, se nota que menos caritas, pero sabemos que muchos están en casa también acompañando, así que bueno, también les mandamos saludos y oramos por aquellos que están enfermos para que pronto puedan sanar. Este tiempo el Señor nos viene hablando acerca de la fe, ¿sí? En diferentes momentos, lugares hemos estado meditando acerca de la fe y el Señor nos está desafiando como iglesia a crecer en la fe, a poder tomar pasos, como nos decía Ricky la semana pasada, tomar esos pasos, esos riesgos, ¿no? Que lleva la fe, que lleva el confiar en su palabra, en lo que Él nos quiere dar. Y hay riesgos, hay desafíos, pero es algo hermoso que podemos vivir cuando lo ponemos por obra, cuando podemos experimentarlo. Por eso esta semana meditaba, en realidad ya venía pensando en el tema antes y le digo a Ricky, me sacaste el tema la semana pasada porque pusiste fe. Pero bueno, se ve que el Señor quiere hablarnos de lo mismo y hay muchísimo para hablar acerca de la fe y podríamos hablar muchos domingos de la fe y sin repetir ni una cosa porque la verdad es la base de todo, es nuestra fe. Y le puse como título, fe más preciosa que el oro. Necesitamos poder hoy examinarnos a nosotros y pensar cómo está nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Quizás vemos lo que está pasando y decimos, bueno, hay hermanos que tienen más fe, que están orando por los enfermos y se sanan, pero yo no me animo, yo no sé, no puedo, no tengo tanta fe como aquel otro. Pero yo les pregunto, ¿cuántos quieren aumentar su fe? Amén, ¿no es cierto? Yo quiero aumentar mi fe y queremos como iglesia, como Nueva Vida, cada uno ser desafiados a crecer en la fe. Y lo primero, antes de decir qué es la fe, ¿sí? De hablar acerca de la fe, vamos a considerar qué no es la fe. Le voy a pedir ahí que pongan el primer... Bien, en la fe lo que no es duda. No hay duda en la fe, es lo contrario de la duda. Santiago 6 dice que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, que cuando le pedimos sabiduría, dice, tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. ¿Quiénes se sienten identificados en algo de esto? La inconstancia, la duda genera en nosotros inconstancia, ¿no? Bueno, un día tengo fe que parece que me voy a comer el mundo, que voy a salir y el domingo, ¿no? Después salimos de la reunión, todos, wow, cuánto poder, quiero mañana ir y sanar a todos los enfermos que me encuentre. Y el lunes a media mañana ya estamos, estos problemas que tengo acá en el trabajo y esto. Y nuestra fe está ahí, ¿no? Y dice, como las olas del mar, vienen y van y son llevadas por el viento, no está firme. Y el Señor anhela para cada uno de nosotros que nuestra fe pueda ser firme, que no tenga dudas. Y la duda proviene de la ceguera espiritual, porque no vemos, es como que vamos a tientas, como que si estuviéramos en una habitación en oscuridad y vemos un poquito, pero no estamos seguros, entonces dudamos. Y en la vida cristiana no podemos andar así a tientas. Nosotros tenemos la luz de Cristo. Él es quien nos alumbra y Él quiere darnos sabiduría, quiere alumbrarnos para que veamos y para que podamos andar por fe. También en la segunda, la fe no es solamente una simple creencia natural. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. La fe es del Espíritu. Ahora lo vamos a ver. No es solamente una creencia. Y en el mundo hay muchas creencias. Hay creencias, no sé, supersticiones. La gente tiene muchas creencias. A veces tenemos fe, ¿no es cierto?, en una persona. Tenemos fe en que va a ganar mi equipo de fútbol o ponemos la fe en determinada persona, en un político, en un sistema.
Y hay muchas creencias en las culturas, ¿no? Cada cultura tiene un sistema de creencias acerca de la familia, hay creencias acerca de la sexualidad, hay creencias acerca de la vida misma, ¿no? De lo cotidiano. Y todas esas creencias nos llevan a actuar de determinada manera. Pero también hay muchas creencias acerca de Dios, de cómo es Él, de cómo actúa. Pero muchas veces esas creencias son del Dios que yo me formo, cómo a mí me parece que Dios debería ser o cómo a mí me parece que Dios es, porque no me he tomado el trabajo de buscarlo realmente, cómo es Él, ¿no? Entonces la fe está basada en una creencia, en lo que yo pienso de Dios. Y a veces mucha gente se enoja con Dios y piensa, no, porque si Dios es tan bueno, debería hacer esto, debería hacer lo otro. Pero realmente conoces a Dios, cómo actúa Él, cómo es, cuáles son sus principios. Y ahí está el desafío. No es una creencia más. La fe no es una fe natural o del alma, como se le dice, sino que la fe debe ser espiritual. La fe proviene de Dios. Vamos a ponerme el siguiente. La fe viene de Dios. Dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Muchas veces decimos, bueno, ¿y dónde voy a encontrar esa fe? Tenemos que ir a Él, tenemos que ir a Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y esa fe no fue barata. Esa fe le costó su vida, le costó sangre, le costó sufrimiento. Pero también esa fe es producto del poder de resurrección que experimentó el Señor después de haber sufrido la muerte. Y es ese gozo que Él tenía delante de saber que por esa fe había salvación. Entonces, si hoy estás acá y si quizás no conociste todavía a Jesús, este es el tiempo de acercarte a Él. Capaz que no sabes, decís, bueno, pero yo no entiendo mucho, pero yo recién estoy empezando. Acércate a Él y Él te va a ir enseñando. Dice Romanos 10:17, así que la fe proviene de oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Si nos falta fe, necesitamos exponernos a Jesús, necesitamos exponernos a su presencia, necesitamos exponernos a su palabra, porque esa palabra es la que va a producir en nosotros fe verdadera, la fe espiritual que necesitamos. Porque si no estaríamos cayendo en lo que dije antes, en una creencia. Bueno, a mí me parece que es así y ando en oscuridad sin saber realmente cuál es la verdad. Pero cuando estoy con Él, con su palabra, esa palabra me alimenta y esa palabra produce en mí la fe para avanzar y para crecer. Y la fe, entonces, es una llave. ¿Sí? La fe es una llave que nos abre un acceso al mundo espiritual. Tenemos que pensar que la llave, hace poco escuchábamos en una predicación de una invitada que tuvimos, decía, la fe es el único idioma que Dios entiende. La fe es la única manera en la que podemos comunicarnos con Él. Como leíamos antes, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que acercarnos a Él con fe. Y esa fe es esa llave con la cual yo voy a abrir la puerta a lo espiritual, porque sin Dios, sin el Señor, estoy muerto espiritualmente y no puedo comprender las cosas del Espíritu. En Efesios 2, del 8 al 9, dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Es decir, Dios no solamente me dio la salvación, sino también me dio la fe para alcanzar esa salvación. O sea, nosotros no podemos, como dice ahí, no nos podemos vanagloriar, no podemos decir, yo hice algo. Dios hizo la obra completa.
pero en nosotros tiene que haber ese acercamiento, es decir, sí, Jesús, yo quiero, yo te necesito, yo anhelo de ti, yo quiero. Y si estás acá y si nos estás viendo, sé que hay algo de fe con la cual el Señor puede comenzar a abrir esa puerta. ¿A cuántos les ha pasado, no? Que antes de conocer a Cristo muchas cosas no entendían, ¿no es cierto? Pero después dicen, esto era así. Quizás hasta criticabas, ¿no? A aquellos que venían a la iglesia y decían, están locos todos los domingos ahí en la iglesia y mira las cosas que hacen. Y ahora vos sos un loco más haciendo las mismas cosas, ¿no? Porque decís, ahora lo veo, ahora lo entiendo. Vos hoy las estás haciendo porque gracias a Jesús y a la fe en Él que nos abrió esta puerta. Y también en Hebreos 4, 15 y 16, que hace un rato Guille lo decía cuando estábamos cantando, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Tenemos esta llave que es la fe, que nos permite acceder al trono de la gracia, que Él mismo nos abrió esa entrada. Jesús nos abrió la entrada y hoy nosotros tenemos esa llave para poder entrar y ahí poder tener todas aquellas cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Por ahí decimos, bueno, ¿y cómo puedo hacer para tener fe? ¿Cómo puedo hacer para orar por alguien y que se sane? ¿Cómo puedo hacer para ver milagros? ¿Cómo puedo hacer para encontrar la solución a esta situación, a este problema que estoy pasando? Vayamos al trono de la gracia. Deja de pelear con tus fuerzas, deja de querer resolverlo vos. Anda a Él. En Él está todo. Nosotros estamos limitados, no podemos, pero el poder está en Él. Dice, en Él podemos encontrar el oportuno socorro, dice en otra versión, la ayuda en el momento necesario, justo. Él no llega tarde, Él llega en el momento justo, pero necesitamos acercarnos, dice, acerquémonos. Simplemente necesitamos fe. Necesitamos orar en el Espíritu. No solamente esa oración de, bueno, Dios, bendecime este día, chao, me voy. No, necesitamos tiempo en su presencia. Con fe, sabiendo que Él está ahí, que te está escuchando. Ese tiempo de intimidad con Él. No importa si llevas muchos años de iglesia o hoy es el primer día que venís. No importa cuánto tiempo llevas, no importa tu edad. No importa si sos un niño o ya adulto. Él nos recibe a todos. Solamente necesita esa fe en la que entremos y Él nos va a ir enseñando. Capaz que decir, yo no sé ni cómo orar. Bueno, pedile a Dios. En esa fe Él te va a ir enseñando, te va a ir mostrando. Pero acércate, pasa ese tiempo de intimidad con Él. Necesitamos nutrirnos de su palabra. ¿Y esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir vivir por fe. Dice 2 Corintios 5:7, vivimos por fe y no por vista. Lo hemos cantado muchas veces, ¿no? No me voy a poner yo a cantarles acá porque se van todos. Vivimos por fe y no por vista. Vivimos por fe y no por vista. Tienes que declararlo, decir, voy a vivir por fe y no por vista. Vivir por vista significa que me muevo solamente en lo que ven, en lo que siento a través de mis sentidos, en lo que veo en las circunstancias, si el país está económicamente bien o económicamente mal, si tengo o no tengo trabajo, si mi familia está bien o está mal, y eso me determina y eso me condiciona. Pero nosotros tenemos que vivir por fe, que es en aquello de lo que Dios me dice, que es en aquello en lo que Dios me muestra, en que quizás puede estar todo mal a mi alrededor, pero si Dios me dice que esté tranquilo, que Él va a proveer, que pueda hacerlo. Que si Él me dice que mi familia puede ser restaurada,
que pueda estar tranquilo y pueda creer y pueda dar esos pasos de fe en obediencia para que eso se cumpla, lo que Él me ha mostrado. Y dice el otro versículo, Gálatas 3, 26, 27, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. La fe en Dios, la fe en Jesús, nos convierte en hijos de Dios. Nos convierte en hijos de Dios. Y en esa identidad de hijos es donde podemos vivir en la fe. En la identidad de hijos. Tenemos que creer que somos hijos. Dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si vos te acercaste a Él, crees, sos hijo. Y en esa identidad de hijos tenemos que vivir. Y esa identidad necesitamos restaurarla y saber que Dios es nuestro Padre. Restaurar esa paternidad con Dios para que podamos andar y vivir por fe y no por lo que las circunstancias nos muestran y nos determinan. No por lo que el mundo dice que somos, sino por lo que Dios dice que somos. No por aquellas palabras que quizás nos condicionaron en la infancia o en la adolescencia, sino en lo que Dios dice de mí y en el propósito que Dios me dijo, por más que todo lo demás parezca estar en contra. Ahora bien, la fe, y en esto va con el título que había puesto, la fe es puesta a prueba. ¿Y a cuántos les gusta que la fe sea puesta a prueba? Nadie levanta la mano. La verdad es que sí, no nos gusta que la fe sea puesta a prueba, porque ya sabemos que implica muchas cosas, ¿no? Pero vamos a leer lo que dice 1 Pedro 1, del 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. Ahí sí. A ustedes, perdón, no veía el siguiente. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. Y creo que sería una más. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Este pasaje tremendo lo estuvimos estudiando en el estudio bíblico, así que algunos ya saben de qué estamos hablando. Pedro les está hablando a la iglesia que está sufriendo a causa de seguir a Cristo, y les está hablando de que la fe proviene de este nuevo nacimiento, ¿sí?, que el Señor nos ha dado. Nosotros, para poder ver el reino, el Señor Jesús lo dijo, necesitamos nacer de nuevo. Él le dijo a Nicodemo, para ver el reino necesitas nacer de nuevo. Y muchas veces no lo vemos porque no hemos nacido de nuevo. Pero aquellos que sí hemos pasado por esa experiencia de conocer a Cristo y en nosotros ha ocurrido ese nuevo nacimiento y podemos comenzar a ver el reino,
Podemos afirmarnos en esa esperanza que no es solamente para esta vida, sino también para la venidera. Podemos afirmarnos en esa esperanza, como cantábamos, que el Señor vuelve, que Cristo viene a buscarnos, que vamos a tener una herencia de la cual hoy tenemos un adelanto, pero se va a cumplir totalmente, completamente, cuando estemos con Él. Y la meta de nuestra fe es esa salvación. Ahora, mientras estamos en esta tierra, muchas veces nuestra fe va a ser puesta a prueba y es necesario también que sea puesta a prueba, como dice acá, como el oro. El oro es un metal precioso que no deja de serlo en todas las culturas y hace miles y miles de años que el oro se considera como algo muy preciado. ¿Cuántas guerras y cuántas cosas han ocurrido por conseguir oro, ¿sí? Y antes se conseguía de manera manual, con herramientas, y con el tiempo se fue evolucionando en las técnicas, en la tecnología. Hoy tenemos esas grandes minas a cielo abierto que también, bueno, sabemos que es un impacto en el medio ambiente. Pero ¿por qué es todo eso? Porque se busca oro. En nuestros celulares, ¿sí? Hay componentes que tienen oro. Porque el oro se usa para muchísimas cosas. Tiene un valor que realmente es uno de los materiales que por su resistencia, por su brillo, por la maleabilidad que tiene tantos usos. Es uno de los metales nobles, ¿no es cierto? Y también se utiliza como reserva de fondos, ¿no? Bueno, no voy a hablar de economía porque ya sería mucho, pero sabemos que el oro tiene una importancia en nuestra base de la sociedad, de la economía, de todo. Ahora, el oro no surge así de la nada. No voy caminando por la calle y me encuentro, porque si no tampoco tendría tanto valor. Es valioso porque cuesta encontrarlo, porque cuesta extraerlo. Y el oro quizás, ahí no sé si se ve bien, pero muchas veces está en medio, entremezclado con otros minerales en las rocas y necesita pasar un proceso para que esos otros minerales, para separar lo que es oro de otros componentes, ¿no? Y eso después tiene que ser fundido a temperaturas muy altas, donde también otras partículas van separándose y el oro puede ser echado en esos moldes, ¿no? Donde se forman los lingotes, después pasa por otros refinamientos hasta que queda a su mayor pureza y puede ser utilizado, como vemos ahí en la tercera foto, como moneda o como material, como materia prima para las joyas, los que tenemos anillos de casados, sabemos lo que representa, ¿no es cierto?, el oro y las joyas. Bueno, no tengo más que el anillo, hasta ahí acabo de contar. Pero bueno, los que tienen más joyas pueden usarlas, no hay problema. y es algo que lo valoramos, porque aparte es como que no pierde su valor, ¿no? Los que invierten muchas veces compran cosas de oro porque saben que eso es una inversión que permanece y que a futuro lo van a poder seguir utilizando. Ahora, nuestra fe, dice acá Pedro, que el oro es perecedero. ¿Qué quiere decir? Nos parece que es algo eterno, pero la verdad que no, porque la tierra un día va a pasar y porque por más eterno que nos parezca, un día se nos puede perder, nos pueden robar, lo que sea que pueda llegar a pasar. Las cosas materiales no son eternas. Dice, su fe, la fe de ustedes es eterna y es más valiosa que el oro y es probada. Y capaz que hoy tu fe está como en la primera imagen. Capaz que decís, no, yo no tengo mucha fe, no sé, pero quizás tenés ahí un poquito. Todavía hay que trabajarlo, todavía hay que empezar a quitar esas impurezas. Quizás todavía el Señor tiene que empezar a separar lo que es fe verdadera de lo que no es, en ese proceso que va a llevar tiempo, que es de aprendizaje. Pero si hoy estás acá o si hoy nos estás mirando, puedo asegurarte que seguramente fe tenés. Ese oro
está en tu vida y que puedas ponerte en las manos del Señor para que Él pueda ir extrayendo, sacando aquellas cosas que nos sirven, esas cosas en las que te aferraste a este mundo, esas cosas que quizás son pecado en tu vida, pero el Señor las puede ir sacando a medida que se la vamos entregando a Él, y esa fe va a ir creciendo y se va a ir manifestando de a poco. Anda a Jesús, anda hacia Él, al trono de la gracia, y decirle, ¿no? Como ese hombre que cuenta la Biblia que tenía a su hijo enfermo y le dijo al Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Porque él quizás no creía, pero dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y el Señor lo ayudó y sanó a su hijo. Entonces, no tengamos miedo de acercarnos a Él, porque Él nos va a mostrar su amor, su misericordia y nos va a enseñar también. Quizás tu fe está siendo probada en el horno, ¿no? Y estamos pasando pruebas difíciles, pero esas pruebas están para fortalecerte. Y ahí, en esas situaciones donde más necesitamos permanecer en el Señor, permanecer, que las pruebas no sean los que nos hagan alejarnos, irnos. Ahí es donde tenemos que permanecer unidos al cuerpo. ¿Sí? En esto hay personas que quizás dicen, no, ya hay un problema, listo. Dejamos de venir, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, porque decimos, no, Dios no me está escuchando. No, ahí es donde más tenés que hacerlo. No dejes que la vergüenza, no dejes que el qué dirán, no, vos permanecé en el Señor, acércate, no tengas miedo y el Señor va a estar con vos en esa prueba. Yo siempre me acuerdo cuando Amancay era chiquita y me acuerdo que le diagnosticaron una alergia alimenticia, bueno, varios ya saben, y la verdad es que no podía comer pan, no podía comer, todo lo que sea trigo, leche, ningún derivado. Y cuando el médico nos da los diagnósticos y nos dice, bueno, esto ya no puede comer esto, y es como, wow, un impacto porque uno dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué le voy a preparar de comer? Y hay varios acá que lo han pasado con sus hijos también y pueden entenderlo, ¿no? Y mi fe, yo digo, Señor, yo tengo fe que vos la podés sanar hoy mismo y que esto no le va a afectar, y oramos por Amancay. Pero el Señor no la sanó. Sin embargo, yo me acuerdo que estaba ahí lavando los platos y oraba con el Señor y sentí su voz hablándome y diciéndome, yo voy a estar con vos, no te preocupes, voy a estar con vos en este proceso, quédate tranquila. Y fue algo como sentir su presencia, ¿no? Diciéndome, voy a estar con vos y en algún momento eso va a terminar. Y así fue, más o menos estuvimos un año haciendo dietas, aprendiendo a hacer otras comidas. También el Señor usó eso para transformar un poco, cambiar la manera de pensar, ¿no? Porque a veces son cosas en las que el Señor nos enseña tanto cuando estamos en esas pruebas y empezamos a ver las cosas de otra manera. Y ahí en esas pruebas donde tenemos que permanecer. Ahí cuando se pone difícil es donde tenemos que permanecer. La meta del oro no es quedarse ahí en el horno, no va a estar para siempre. Después va a tener un fin, como dice acá Pedro, ¿no? La meta de su fe es la salvación. A eso vamos, a Él, a encontrarnos con Él, a cumplir propósito, ¿no? Esas monedas, ese oro tiene un propósito, tiene un destino, tiene un uso, cada uno va a ser diferente, pero no se va a quedar en el horno, va a cumplir un propósito, un destino. ¿Cuál es el propósito que Dios te llamó? ¿Cuál es el destino que Él te ha marcado? Él no se le olvida, a Él no se le olvida cuál es el propósito que marcó para tu vida. Pero vos seguí, permanecé, continuá. Y esa fe tuya va a ir creciendo y va a quedar reluciente, brillante, como el oro. Hay un ejemplo que me gustaría que veamos, que es muy tremendo este ejemplo de fe, que es Esteban, la fe de Esteban. Muchos ya conocemos
la historia. Esteban era uno de los diáconos, ahí en el libro de Hechos, un hombre lleno del poder del Espíritu. Él profetizaba, él sanaba enfermos, él servía con temor al Señor, con amor, y estuvo dispuesto a todo, ¿sí? Y en un momento, cuando la predicación de él ya iba en contra de todo lo que los religiosos del momento pensaban, y él no podía parar de contar lo que Dios había hecho. Pero toda esa gente se enojó contra él, lo apresaron y mandaron a apedrearlo. Y lo comenzaron a apedrear. Dice Hechos 7, 54 al 60. Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, ¿sí? Porque él estaba hablando acerca de Cristo, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Dijo entonces: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. La siguiente. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban, y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Es tremendo. Este hombre, su fe fue probada, y de una manera de vida y muerte, hasta el extremo. Sin embargo, su fe resultó ser más preciosa que el oro. Él se la jugó por Cristo. Él no era tibio. Él era un hombre apasionado por Cristo. Él predicaba con valor y decía la verdad. Y esto hizo enojar a los religiosos. Las señales y milagros lo acompañaban, pero ni las piedras lograron apagar su fe. Porque él podía ver, él pudo ver, él vio los cielos abiertos. Hoy lo cantábamos: Señor, abre los cielos. Que podamos ver en esos cielos abiertos a Cristo. Que podamos ver de tal manera que no nos importen las piedras. Las piedras pasaron a un segundo plano porque él estaba viendo a Cristo. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta mi fe? ¿Estás enfocado en las piedras que la vida te está arrojando? ¿O estás viendo al cielo, a Jesús? ¿Estás viendo esa esperanza en gloria que tenemos? ¿Y sabes qué? Nuestra fe hace enojar al enemigo. Porque cuando vieron la fe que Esteban tenía y lo que él dijo, se pusieron con mucha rabia. Dice, le rechinaban los dientes. Tu fe, esa fe tan fuerte y tan firme, esa fe que toma riesgos, hace enojar al enemigo. ¿Cómo es tu fe? ¿Le molesta al enemigo o pasa indiferente? ¿Sabes que no hay ninguna piedra, ningún arma que vaya en contra tuyo que te limite cuando lo estás viendo a Él? Cuando estás viendo los cielos abiertos y lo estás viendo a Jesús. Y en ese momento vas a predicar con valor y vas a orar por sanidad y vas a dar una palabra profética y vas a confiar en la provisión de Dios con fe y vas a tomar esa decisión importante porque lo estás viendo directamente a Él. Y el enemigo se va a enojar y quizás los religiosos se van a molestar y ya van a agarrar los cascotes para darte. Van a querer matar lo que hay en vos. Pero si vos lo ves a Él, esa fe es más duradera que el oro y permanece por la eternidad. Esa es la verdadera fe, cuando lo vemos a Él,
porque no andamos en lo que nosotros queremos, en lo que me parece, no es lo que yo me imagino que Dios dice, no se trata de imaginarme, no se trata de lo que yo creo, se trata de que lo estoy viendo, de que Él abre mis ojos espirituales para verlo. Necesitamos para esto abrir nuestra visión espiritual. Necesitamos ser activados en la fe espiritual. Y acá quería contar otra historia que está en la palabra, que es Eliseo, ¿sí? Y su siervo. En Segunda de Reyes, capítulo 6, del 15 al 18, resulta que el pueblo de Dios, Israel, estaba siendo atacado por los sirios, habían guerras, y siempre el profeta Eliseo sabía lo que iba a pasar, entonces se anticipaba a los ataques del enemigo y esto ya los estaba haciendo enojar y quisieron ir contra él para matarlo. Y obviamente el siervo, cuando se entera, el ayudante de Eliseo se entera, se preocupó. Dice, al día siguiente, por la mañana, el ayudante del varón de Dios, es decir, de Eliseo, salió y se encontró con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo, ¡ay, Señor mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras, Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Y cuando los sirios se dispusieron a atacarlo, Eliseo oró así al Señor, te ruego que hieras con ceguera a estos paganos. Y el Señor los dejó ciegos, tal y como Eliseo se los pidió. Después de esto, ellos pudieron llevar cautivos a los enemigos que cuando abrieron los ojos se encontraron que estaban rodeados por sus enemigos y ellos le perdonaron la vida y dice que el ejército enemigo, ¿sí? Los sirios huyeron y no volvieron por un buen tiempo. Esta palabra siempre me ha impactado. Esa apertura de visión espiritual que tenía Eliseo, ¿no? Él como profeta de Dios, él recibía palabras, recibía mensaje de parte de Dios, pero también lo estaba viendo y por eso estaba confiado, por eso tenía esa seguridad, así como vimos con Esteban. La fe me permite a mí tener visión espiritual y poder actuar conforme a esa visión. Si yo sé con exactitud lo que hay, lo que Dios quiere hacer, entonces me puedo mantener, avanzar con firmeza, con confianza. Puedo escuchar su voz y obedecer con tranquilidad porque lo estoy viendo. ¿Alguna vez experimentaste algo así? Esos pasos de fe, esos riesgos, como hablábamos el otro domingo, donde lo estamos viendo, sabemos, quizás no vemos completo el camino, quizás no vemos el final, pero sí sabemos que Dios me está marcando algo y voy dando esos pasos de fe y avanzando, porque sé quién me está diciendo y es mi Señor. Y fíjense que acá Eliseo tuvo que orar por él. Tuvo que orar y decirle, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo me imagino la cara de su ayudante, de su siervo, como diciendo, la verdad, yo no veo nada. Yo veo que son muchos enemigos y que nos quieren atacar. Y obviamente tenía miedo. Pero Eliseo estaba confiado. Y oró y le dijo, Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. Y ahí sus ojos se abrieron y pudo ver algo tremendo, ¿no? Dice, el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego. La verdad es que
¿A quién no le gustaría tener una visión así? Poder ver y decir, Señor, abrí mis ojos espirituales para ver. Y el Señor quiere hacerlo. Cuando Eliseo oró así por él, sus ojos fueron abiertos. Y el Señor hoy quiere a nosotros abrir nuestros ojos espirituales. Nosotros estamos experimentando el avanzar más profundamente en fe. Como siempre hemos buscado al Señor, hemos buscado el Espíritu Santo, hemos buscado andar en lo que Él quiere marcarnos. Pero el Señor nos pide que sigamos avanzando, que demos pasos de fe y de obediencia. Pero a veces sentimos que no podemos verlo, que no podemos entenderlo, que no sabemos bien cómo funciona todo esto, ¿no? Cuando decimos, yo voy a orar por alguien y se va a sanar, y no sé, y ahí nos entra la duda y nos entra un montón de cosas. Y ahí es donde el Señor necesitamos que Él abra nuestra visión espiritual. Hace poco escuchaba, Ricky me comentaba un testimonio de un profeta que Dios le mostraba de tal persona una enfermedad específica. El Señor le mostraba exactamente cómo era la parte del cuerpo, lo que le dolía, si había sido operado. Y él oraba y sanaba. Y le preguntaban, ¿y vos cómo ves eso? Y bueno, Dios me lo muestra. ¿Y vos sabés que Dios va a sanarlo? Y le dice, si me lo muestra, es para sanarlo, ¿no? Y esa claridad con la que este profeta podía ver eso espiritual, algo que Dios le había dado, y poder tener seguridad de que Dios iba a hacerlo, ¿no? No lo dudaba, directamente él lo veía en su espíritu, oraba y la persona era sanada. Y quizás vos tengas también otros dones. La sanidad sabemos que es un don, hay otros dones. El Señor quiere activar tus dones para que también puedas fluir en ellos, pero tiene que ser con fe, entendiendo, sabiendo que Él quiere abrir tus ojos para que podamos ser conscientes de lo espiritual. Y de lo espiritual no solo de lo que viene de Dios, sino también poder ser conscientes de la obra del enemigo, para poder estar alertas, para poder velar y para saber de que el enemigo ya está vencido. Fíjense que cuando yo actúo por fe, como hizo acá Eliseo, el enemigo quedó confundido. El enemigo quedó confundido y huyó. Y por un tiempo dice que no volvieron estos enemigos. Cuando yo actúo por fe, también el enemigo queda confundido y huye. Como dice en la palabra, que si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, resistimos al diablo, ¿qué dice? Que Él huirá de nosotros. Y esto es así, hermanos, debemos creerlo. Estamos en una guerra espiritual, aunque no queramos, ya estamos en la guerra. Pero necesitamos activar nuestra fe para ver lo espiritual y para esperar las promesas de Dios, para vivir en aquello que Él preparó para tu vida, para mi vida, para nosotros como nueva vida, como iglesia. ¿Qué es lo que Dios ha preparado para nosotros? Que podamos andar en fe, para traer el cielo a la tierra. Todo aquello que Él ha preparado pueda cumplirse. Nosotros tenemos esa llave que Él nos dio, que es la fe. Así que vamos a ponernos de pie para orar. Yo le voy a pedir a los hermanos de intercesión que me acompañen, si pueden pasar acá al frente, así también pueden estar orando por la iglesia. Ahí donde estás, podés orar y decirle al Señor aquello que Él te está hablando hoy. Él hoy te está desafiando a aumentar la fe. Él hoy te está desafiando a vivir en fe. Él te está desafiando a que esa fe que está siendo probada
cumpla un propósito. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, Señor, bendecimos este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa fe, Señor, que viene de lo alto, por esa fe, Señor, que costó un precio, ese precio, Señor, en la cruz, que tú pagaste, Señor, y que tú nos has dado para que podamos hoy entrar con confianza al trono de la gracia, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo hoy te pido que abras nuestros ojos espirituales en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús echamos toda duda. En el nombre de Jesús desechamos todo pensamiento de incredulidad. En el nombre de Jesús echamos todo temor que nos paraliza y que no nos permite ver lo que vos querés hacer. En el nombre de Jesús nos despojamos de aquello que nos ata a este mundo. Nos despojamos de ver con nuestros sentidos naturales para poder ver con nuestros sentidos espirituales, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora sean activados, Señor, en el Espíritu, cada uno de mis hermanos, Señor. Necesitamos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu, Señor, que abras nuestra vista espiritual, nuestros oídos espirituales, Señor. Queremos tener visión de lo alto, Señor. Queremos escuchar tu voz con claridad, Señor. Queremos poder entender tu palabra cuando la leemos, Señor. Queremos poder orar en el Espíritu, Señor. Queremos poder adorarte en el Espíritu, sabiendo que vos estás allí en tu trono, Señor. En el nombre de Jesús se activa hoy nuestra fe espiritual. Y si alguno está pasando dificultad, si alguno está dudando hoy, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que estés quitando toda duda, Señor. Y que estés, Señor, mostrando esas cosas, Señor. Como tú dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente cree, cree, cree. Ten fe. Ten fe, aunque sea pequeña, no importa. Pero es una semilla que va a ir creciendo. Oh Señor, como Nueva Vida nos presentamos delante de ti y clamamos, Señor, para que nos des fe, Señor. Para que podamos orar por los enfermos con fe, Señor, sabiendo que van a sanar, porque ya lo hemos visto, Señor, porque ya hemos visto testimonios de sanidad, Señor, porque creemos en tu poder y en que esta es tu voluntad. Porque cuando echemos fuera demonios, Señor, creemos que se van a ir en el nombre de Jesús por tu poder y que va a haber libertad para las personas, Señor. En el nombre de Jesús creemos que vamos a ver tus milagros. En el nombre de Jesús creemos que tu presencia está con nosotros en ese momento difícil, en la prueba. Tu presencia está allí. Cuando seamos perseguidos o criticados por la fe en Cristo, Señor, vos vas a estar ahí con nosotros para sostenernos. Creemos en ti, que vos sos nuestro buen pastor y que nos cuidás, que proveés, que nada nos va a faltar, porque te buscamos primeramente a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tus promesas son verdad, porque la realidad del cielo es tan real, Señor, más real aún de lo que podemos nosotros ver con nuestros ojos naturales. Señor, aumenta nuestra fe para creer que vas a volver, Señor, y para esperar tu venida con gozo, con alegría y preparados en santidad, preparados
con nuestras vasijas llenas de aceite, Señor, con el aceite de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús clamamos a ti.